Nosotros le damos la bienvenida a un amigo, el padre Manuel Esteves, quien es miembro de la Iglesia Episcopal Anglicana en Atomayor. Con él vamos a hablar de la estructura administrativa de la Iglesia Anglicana en República Dominicana. Con él vamos a hablar si para la Iglesia Anglicana el significado es el mismo que para los restos de los cristianos, cuál es el mensaje de él, cómo está viviendo la Navidad en estos tiempos de inseguridad. Quisiéramos que nos hable un poquito de la situación donde nació la Iglesia Anglicana y sobre todo que hay un tema, padre, que se trata de cuando existía la Iglesia Católica en Inglaterra y hubo un cisma, el rey y los obispos se separaron de la sombrilla de la Iglesia Católica, pero en ese momento ocurrió un fenómeno que todavía hoy perdura, y es que los obispos que habían sido ordenados dentro del sistema de la Iglesia Católica mantenían su condición de obispos, tanto en la Iglesia Anglicana como en la Iglesia que lo ordenó, que era la católica. Pero también, como ellos transmiten poder, el poder del ordenamiento, resulta que si hay una unión de las iglesias, todos los sacerdotes anglicanos, no hay que ratificarlo, automáticamente obispos y sacerdotes, es como un ADN religioso. Exacto. ¿Es así? Es así. Buenos días. Gracias, padre. Gracias por la oportunidad. En nombre de nuestro obispo Moisés Quesada y de toda la Iglesia Episcopal Anglicana de República Dominicana. Bueno, usted está hablando de la sucesión apostólica, específicamente. Lo que sucede es que la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica Romana, en un tiempo no rechazaba las órdenes anglicanas. Pero a partir del Vaticano II, que las iglesias se han acercado, que las iglesias han estado sobre la mesa tratando de dar testimonio de unidad, tratando de superar esas contradicciones y más unificarnos en lo que nos une, que es Jesucristo. Ya la Iglesia Católica Romana ve las órdenes anglicanas válidas, realmente, válidas, en una posible unidad que, déjeme decirle que la Iglesia Anglicana está abierta para esa unidad siempre. De hecho, fuimos los que establecimos el ecumenismo, creamos ese sistema para acercarnos no solo a la Iglesia Católica Romana, sino a todas las iglesias. Usted conoce la Iglesia Católica Romana y yo le quiero preguntar, ¿esta situación es una diferencia de forma o de fondo? Es de forma. Es más de autoridad. Es de autoridad. Pero las creencias, por ejemplo, vamos a poner De ejemplo forma. de la Navidad. Sí, la no. Navidad tiene el mismo significado. Sí, claro, creemos y que... Jesucristo tiene el mismo significado. Claro que sí, claro. Lo que la Iglesia Anglicana ha tratado es centralizar la fe en Cristo. Aunque le damos espacio a otros nombres, aunque le damos espacio a otras personas, pero que nuestros creyentes se enfoquen en Jesucristo. Y en el tiempo de la separación no se produjeron aberraciones. Por ejemplo, yo veo que ustedes en el caso de la mujer y de la Virgen la han enaltecido porque tienen hasta mujeres que la han investido de sacerdotisas. Claro. La Iglesia Anglicana, en términos... De hecho, ayer veía una noticia donde dice que Roma excomulgaba a mujeres sacerdotes, ¿verdad? Que dentro de ellos se está tratando de vivir su ministerio. Y nosotros no tenemos ese problema. Bien, y en el caso, padre, el tamaño de la iglesia aquí, ¿quién es el obispo principal? Moisés Quesada Mota. ¿No es el que está en San Francisco de Macorís? No. Moisés Quesada Mota. La sede está
aquí en Santo En la Avenida Domingo. Independencia, donde siempre estuvo. La catedral está en la Avenida Independencia, la cátedra del obispo. Pero las oficinas administrativas están ¿El en la calle obispado Santiago. está dónde? En la calle Santiago. Ah, ya, pero la principal... La catedral está en la calle Independencia. Ahí, ustedes están en Atomayor. Sí, señor. ¿En qué otras provincias ustedes han desarrollado el anglicanismo? Bueno, el anglicanismo está Ya a nivel nacional, a nivel pero- nacional, gracias a Dios. Estamos, por ejemplo, en Atomayor, son de las misiones más jóvenes, Atomayor y El Ceibo. Estamos más enfocados en Atomayor y luego... Aquella presencia que tenían los cocolos de San Pedro y de Samaná, ¿existe todavía? Claro, claro, porque allá hay una iglesia... Llegó un momento que la chorcha, ¿verdad? Sí, sí. Es anglicana. Africana, sí. Ah, ya. Está conectada porque la iglesia anglicana es una estructura de iglesias nacionales, independientes, pero unificada en lo que es Inglaterra. Yo le digo a los curas amigos míos, católicos, que ellos después de la misa son unos vagos. Me dijo, no, nosotros tenemos mucha labor pastoral. Yo le pregunto, los curas, ¿cuántos hay de ustedes? Nosotros somos ahora 50, 60 Ya hay sacerdotes. 50 Sí. anglicanos. Otra pregunta, ¿cuáles son las actividades regulares de ustedes? ¿Tienen colegios? ¿Tienen Sí, enseñanza? claro, hay colegios, tenemos asilos, tenemos ¿Y tienen clínica. clínica. Clínica en San Pedro de Macorís. Tenemos una clínica en San Pedro de Macorís. ¿Y tienen dónde formarse los sacerdotes? Claro, claro. Ahí Un mismo seminario. en la catedral, Ahí hay un detrás es seminario. el seminario que hay que estudiar. Y de hecho ahora se exige también no solamente estudios teológicos, sino también estudios seculares. Bien. Padre, siendo sincero, no queriendo inflar mucho la cosa, la iglesia anglicana es una iglesia que, como la católica, está decreciendo, porque ya han dado cifras de que hay mucha gente que te dice yo soy católico, pero es un nombre, quizás no lo sea. Realmente, ¿ustedes están creciendo o decreciendo? Depende, le voy a decir. La iglesia en nuestro país es una iglesia misionera. ¿Qué es eso? Una iglesia misionera es que no es una iglesia establecida, sino ya. que se mantiene en un proceso De crecimiento. de crecimiento. Ahora bien, en Europa, la iglesia, todas las iglesias están decreciendo, pero la iglesia anglicana en África cada día crece más. En África ahora va a evangelizar a Europa. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, la iglesia anglicana en África es la iglesia más grande y por consiguiente no solo más grande, sino más dinámica y más enfocada a una evangelización respondiendo a las necesidades del momento. Bien, después de Enrique VIII, ustedes han canonizado personajes. No, la iglesia no canoniza. No canoniza. No, la iglesia Ustedes no tienen canoniza. santos. Nosotros... Y los que existían lo asumieron. Bueno, nosotros vamos a explicar un poquito. La iglesia anglicana respeta la historia. La iglesia anglicana no vino a borrar, borrón y cuenta nueva, sino es parte de la iglesia apostólica, de esa Pero iglesia. tenían que hacer borrón y cuenta nueva, No, padre, no. porque ese capítulo de Enrique VIII es muy difícil de explicar. No es tan difícil. Déjeme terminar la primera Sí, parte. seguro. La primera parte es que venimos de la iglesia católica sin apellido. Luego las iglesias tienen apellido, católico romana, católica ortodoxa, y luego Anglicana. la iglesia anglicana recupera su autenticidad, que usted estaba hablando ahorita, su perfil, con el paso de Enrique VIII, porque lo de Enrique VIII fue un problema personal con el Papa de turno, y ese problema personal, el Papa de turno lo había solucionado a otros, pero en ese momento no era conveniente con Enrique VIII. Y en la historia de la iglesia anglicana, ¿fue ese hecho o habían antecedentes de que ya comenzaron las relaciones a deteriorar? Es que la iglesia anglicana siempre Fue diferente. Desde el siglo III fue ya. diferente a la iglesia de Roma. Ah, ya. Porque eran es como la comunidades- iglesia oriental, que todavía es Exacto, diferente. eran comunidades independientes está bien. porque el papado no tenía la preeminencia
que ahora vemos, que nosotros pensamos que el papado era todo normal, sí, pero no es verdad que el monarca inglés es el jefe de la iglesia. No es el... Eso no es el obispo de Es el obispo de Canterbury. Además, la reina Isabel tumbó ese decreto de Enrique VIII de que era el jefe la supremo. cabeza de... Fue un momento histórico donde el rey, el papa, era visto como un rey también, y de rey a rey entendieron que había que manejar las cosas de esa manera. Y eso se declinó. Claro, eso se declinó. Bien. Ahora, Bien. en Inglaterra, se supone que en Inglaterra el rey tiene una influencia dentro de lo que es la vida de la iglesia. Siguiendo lo que usted dijo, que no hay que hacer borrón y cuenta nueva, ni nada. Nosotros respetamos a los santos, respetamos a los santos. Reconocemos los hombres y mujeres que a través de la historia de la iglesia han dado testimonio de fe en Jesucristo. Lo que no hacemos es, o no aconsejamos, promover la adoración a los santos. Es independiente, en su casa usted puede hacer una hora santa, en su casa usted puede creer en lo que usted quiera en su casa. Nosotros los respetamos porque son devociones privadas. Ahora, la iglesia, la estructura de la iglesia es cristocéntrica. Padre, cuando hay adoración, son excesos individuales, pero la iglesia que no manda a adorar santos de papeles ni estatuas. Exacto. Entonces, ustedes tampoco. No, nosotros lo que pero tratamos, ellos tampoco. Dice una expresión anglicana, podemos tener, vamos a decir, imágenes en el culto, pero tratamos de no rendirle culto a las imágenes. Bien. Padre, usted es dominicano y tiene derecho. Lo que todo el mundo habla todos los días es, ¿tú crees que los partidos que se dividieron se pueden volver a unir? El PRD con el PRM, el PLD con la Fuerza del Pueblo, pero en religión hay una cosa que tiene muchos siglos que se está hablando, y sobre todo el ecumenismo. ¿Es posible que los anglicanos vuelvan a unirse a los romanos? Bueno, como dije al principio, la iglesia anglicana es la iniciadora del camino ecuménico. Incluso en el libro de oración común, que es el libro litúrgico, histórico, que de ahí es que beben la mayoría de las iglesias que quieren reformarse, incluyendo la Iglesia Católica Romana, porque es una joya el libro de oración común. En ese libro encontramos expresiones y posiciones de la iglesia muy abiertas. Le voy a decir una posición que es la que más me gusta de la iglesia anglicana, que está en el libro de oración común. Dice que la iglesia anglicana estaría dispuesta a borrarse como institución, como nombre, con tal de la unidad de la iglesia. Ahora bien, esa unidad de la iglesia debe estar definida. Debe estar definida que la cabeza de la iglesia no es la cabeza es que Jesucristo. se está discutiendo. Ahora, claro, lo que más divide la iglesia es la autoridad. ¿Que sea el Papa o el obispo? No, porque es que al principio la iglesia era dirigida por episcopo, por obispo. Bien. Como volvió la iglesia anglicana, por eso no tenemos un papa. Tenemos una figura moral, pero sí, no jurídica. Es decir, Padre, mire, ya hablamos de la iglesia anglicana, yo creo que estamos edificados y podemos hablar mucho más, porque ni ustedes han terminado. En el aspecto local se dice, y nosotros lo decimos muy a menudo, que en una población sencilla, de personas comunes, el que quiere saber cuál es la situación, que le pregunte a un maestro, que le pregunte a un policía o a un guardia que sea jefe puesto del lugar, o que le pregunte al cura, al pastor o al jefe religioso de esa comunidad. Dentro de lo que está ocurriendo aquí, ¿cuál es, a juicio suyo, lo que a usted más le preocupa de su comunidad y de su país? Me preocupan los jóvenes. Yo recuerdo una vez que hubo un pontífice que dijo, nos están robando los jóvenes, refiriéndose al movimiento comunista que estaba adoptando la juventud para ponerlo a servicio de su concepto político.
Precisamente ese pontífice era Juan Pablo II. Ahora, yo creo que las iglesias debemos decirlo con más fuerza, ya no contra un concepto político, sino un estilo de vida, tanto de búsqueda de beneficios orientados en caminos destructivos. Los jóvenes nos los están robando, nos lo está robando la droga, nos lo está robando, voy a decirlo por aquí, ciertas ideas de comunicadores que tienen sus razones, pero quizás en la manera de expresarlo confunden, donde le hacen ver a los jóvenes... Nos lo está robando el lenguaje, usted dice. Nos están robando, los jóvenes nos le está robando la realidad de pobreza, tanto económica, educacional y espiritual. Porque la comunicación debe ser dirigida para fortalecer, para edificar. Y cuando usted le dice a un joven que no hay que estudiar, que se puede conseguir dinero, no con la palabra trabajando. Fácil. Fácil, que con tu esfuerzo, a los jóvenes hay que educarlo. Claro, hay que buscar el dinero trabajando, pero no de una manera equivocada. Creo que nos los están robando porque los jóvenes hoy no están pensando en estructurar una familia, en estructurar una empresa, sino simplemente en tener dinero. ¿Y usted tiene alguna íntima convicción de que muchas de las aberraciones, de los problemas de delincuencia, son motivados por necesidad? Por necesidades y por necesidades creadas también, a propósito. Porque cuando te dicen a ti, un adicto mata a la mamá, a la abuela por un dinerito, por una droga, eso ya es el extremo de la necesidad. Pero en el día a día, eso que hacen, por ejemplo, mujeres, buscársela, hombres, decir yo me meto en cualquier cosa, claro. La necesidad no debe de ser el objetivo. No. Yo estaba en un programa de televisión allá en Alto Mayor, que lo estábamos haciendo en el parque, y yo decía y digo que la educación debe ser reformada, la educación dominicana. La educación, no han enseñado que si usted no va a la universidad, usted no tiene valor. Voy a aclarar, ¿verdad? Para no caer en el camino de los comunicadores que dicen que no hay que estudiar. Yo pienso que nuestro país debe bajar la educación al pueblo, mirar las necesidades reales de personas que quizás no tienen la capacidad cognitiva de estar dentro de un aula universitaria, pero sí tienen la capacidad motriz, la capacidad de accionar de manera práctica. Entonces, esa educación debe pasar de una educación simplemente universitaria exigida a una educación tecnológica, a una educación donde un muchacho, si quiere dinero rápido, tenga una manera de ser rápido en ser pintor, en ser ebanista, en ser, diríamos, que trabaje con nevera, con aire acondicionado, pero debe ser una estructura desde el Estado enfocada para que esos jóvenes que tienen una necesidad profunda puedan encontrar un medio rápido para entrar dinero a su familia y así transformar su realidad. Esas mujeres, yo me acuerdo que existían esos cursos de costura, esos cursos enfocados de que las mujeres tuvieran la oportunidad de hacer trabajos rápidos, incluso desde sus casas, para aportar. Todo eso se ha borrado y hay cosas, como dije al principio, que no se pueden borrar, porque hay cosas que son necesarias para bendecir a la familia y bendecir a la comunidad. Por lo tanto, la educación, incluso absolutista, donde nos enseñan una manera de pensar, una manera de ser y de vivir, debe ser elaborada de nuevo, reorientada, porque nuestro país ya no es el mismo de hace 50 años. Las necesidades de los jóvenes no es la misma. Las promociones a una vida promiscua, la promoción a una vida
de confusión, la promoción de decirle a un joven que si no tiene un carro, si no tiene una gorra, si no tiene una ropa de moda, la chica no le va a hacer caso. Y todas esas necesidades afectivas, esas carencias afectivas, emocionales, también llevan a esos jóvenes a buscar la manera de sentir que alguien lo quiera, que alguien lo acepte. De hecho, cuando usted tiene una conducta destructiva, usted encuentra ambientes que lo apoyan más. Y voy a dar un testimonio, excúseme. Cuando yo era más joven, que estaba en el colegio, yo me portaba bien, pero no encontraba muchos amigos. Pero un día empecé a portarme mal, a tirar papeles, a hacer un caos, y encontré muchos amigos. Esa necesidad afectiva, como dice Aristóteles, que somos seres sociales, me empujó en mi razonamiento a entender de que el rechazo por portarme bien podía ser superado con la acción de ser bellaco. Y el ser bellaco, por supuesto, me creó muchos problemas, porque había una necesidad interna de afectividad, de ser aceptado. Así mismo pasa ahora, pero en una dimensión más peligrosa. Por eso vemos los jóvenes tan fácil entrar a las drogas, porque encuentran que la respuesta quizás a una posible persona que le dice yo te quiero, yo te entiendo, porque el que tiene su problema afectivo le dice todo al otro, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, y el otro que quiere manipularte te dice, pues yo sí te quiero, mira, te doy esto, te doy aquello, y ahí viene la trampa. Bien. La trampa que necesitamos responder como una estructura de Estado a una educación fuera del absolutismo y fuera solo de universidad, sino una educación diversa y enfocada al desarrollo técnico de las comunidades. Padre, para terminar, dos cosas. Número uno, ¿cómo usted ve la relación, y sobre todo la iglesia anglicana, que tuvo la necesidad de que la propia reina dijera no, hay que separar la monarquía de la jefatura de la iglesia anglicana? ¿Cómo usted ve las relaciones de iglesias-estado? Y se lo digo porque los americanos tuvieron aquí en los años 20 y dejaron una impronta, ahí llegó el protestantismo. Los cocolos trajeron el anglicismo. Y la otra es, ¿cuál es el mensaje a quien pueda hacer algo? Porque a veces uno dice unos mensajes etéreos que se pierden en el aire. Realmente en este momento, ¿cuál es el mensaje a reflexión a este país y las relaciones de Estado e Iglesia? Nosotros creemos que la Iglesia debe estar separada del Estado. Recuerde que la Iglesia anglicana es católica, pero también es protestante, pero no un protestantismo con un concepto luterano exclusivamente, sino razonablemente fundamental. Esta pregunta viene porque estamos asumiendo agendas políticas que muchas iglesias la están asumiendo. Por ejemplo, incluye ahí mismo y siga con el tema de los LGBT, sí, y el tema de control natal, y esa que una gente no sabe qué piensan los anglicanos de eso. Si nosotros, repito, Iglesia-Estado creemos que debe estar separada. ¿Por qué? Porque la Iglesia, libre de esas, a veces, controles de Estado y compromisos, se aparta de su misión profética y se enfoca más en cuidarse a sí misma que cuidar a los demás. No creemos que la Iglesia debe estar asociada al Estado. Con lo referente a lo otro, ya lo que es, diríamos, como usted dijo, nuestra relación, exacto, nosotros podemos tener cada quien una inclinación política, pero la Iglesia no determina qué línea política se debe seguir. Cada quien es libre de pensar, cada quien es libre de decidir. La Iglesia anglicana tiene solamente un fundamento: predicar a Cristo y orientar a la gente para que viva tanto en lo espiritual como en lo humano dignamente. Esa es la orientación a las iglesias. Ahora, a nosotros, los supuestos fieles,
en esta época difícil, en que primero hay que buscar comida y después hablarle de Dios. Sí, claro. No, la iglesia tiene que responder también a esas necesidades. Si la iglesia no tiene, en términos ya propios, recursos propios, pues debe motivar a los que lo tienen. De ahí el trabajo social de la iglesia, el trabajo de responder en las comunidades, porque el pastor es la voz de la comunidad. Un pastor no es ordenado para ser sacerdote, en este caso anglicano, del grupo anglicano, sino es un sacerdote para toda la comunidad. Y como sacerdote debe inmiscuirse en esos proyectos sociales, como está el padre, el fray, ¿verdad? Debemos incluirnos para ser protector de la comunidad y voz de la comunidad, para que ellos puedan obtener de aquellos que tienen los medios las respuestas económicas y las respuestas de comida, de techo, de educación. Por eso, ahora bien, si la iglesia en su trabajo también puede aportar, como lo hace la iglesia anglicana ha hecho una obra social tremenda en República Dominicana. Su pecado es callarlo, ya sea por ser tímida o por un sentido ecuménico que quizás a veces yo no entiendo. Pero la iglesia anglicana ha transformado muchas vidas. Aquí hay muchos médicos. Aquí hay muchos médicos que fueron hechos médicos por la iglesia anglicana. Aquí hay mucha gente. San Pedro, sí. Aquí hay mucha gente que hoy son políticos y que tienen mucho dinero, que también fueron apoyados, sobre todo en la Romana y en San Pedro, por la iglesia anglicana con becas. Aquí en República Dominicana hay mucha gente que tiene su casa, su techo, por proyectos de la iglesia anglicana. Aquí hay mucha gente que hoy están viviendo pro familia, porque la iglesia anglicana trajo a pro familia. Hoy hay mucha gente, el Consejo Nacional de Iglesia que hay aquí, social de iglesia, fue la iglesia anglicana que trajo ese movimiento. Es decir, la iglesia anglicana ha estado siempre envuelta en la educación y en el trabajo social desde el punto de vista de su propia estructura. Bien. Somos muy tímidos de pedir, pero somos muy abiertos para ayudar. Bien, muchas gracias por todas estas aclaraciones y ayudarnos a conocer mejor la iglesia anglicana, a el padre Manuel Esteves, de la Iglesia Episcopal Anglicana de Hato Mayor del Rey. Gracias.